Un cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a hablar del método simplex. Primero veamos cuáles son los pasos para aplicar el método simplex. El primero es convierta el problema de programación lineal a la forma estándar. ¿Esto qué significa? Que todas las variables deben ser mayores o iguales a cero y las restricciones deben ser del tipo menor igual. Deben ser ecuaciones. Deben ser igual, ¿sí? Es decir, deben corresponder a ecuaciones. Eso es lo primero que debemos hacer. Lo siguiente es obtener una solución básica factible, si es posible encontrarla. Si no es posible encontrar esta solución básica factible, pues no se puede aplicar el método simplex con estos pasos. Hay otras formas de, de encontrar esa solución básica factible inicial, ¿sí? Pero si nosotros no la podemos encontrar, que bastaría con escribirlo, es más, la misma forma estándar les va a decir cómo es esa solución básica factible inicial. Ahorita vemos un ejemplo. El siguiente paso es determinar si la solución actual es óptima. Luego vemos cómo determinamos eso. De no ser óptima, eso significa que debemos cambiar la base, es decir, las variables básicas van a cambiar. ¿Cuáles son las variables básicas? Pues las que forman la solución básica factible, ¿sí? Ahorita vemos cómo identificar esas variables básicas. Y determinamos cuál variable básica debe salir de la base y cuál variable no básica debe ingresar a la base. Luego hacemos operaciones elementales fila para encontrar una nueva solución básica factible y repetimos desde el punto 3. Y ese es un proceso iterativo hasta que encontremos una solución óptima o hasta que el problema nos diga que es no acotado o que tiene pues, múltiples soluciones. Hagamos este ejemplo. Dice, dado el siguiente problema de programación lineal, encuentra la solución óptima por medio del método simplex. Maximizar z igual 2x1 más 3x2, sujeto a 4x1 más 4x2 menor o igual a 120, 2x1 más 4x2 menor o igual a 80, x1 y x2 mayor o igual a 0. Bueno, aquí ya cumplimos, recordemos el primer paso. El primer paso para aplicar el método simplex es escribir el problema en forma estándar. Ya tenemos que estas dos variables son mayores o iguales a 0 y el problema solamente tiene dos variables, entonces ya cumplimos con una de las condiciones del problema para ser escrito en forma estándar. Ahora, ¿cuál es la otra condición? Que estas restricciones dejen de ser restricciones y dejen de ser una inecuación y se conviertan en una ecuación, es decir, en una igualdad. Si yo tengo, por ejemplo, que 2 es menor o igual a 5 y yo quiero que esto sea una igualdad, pues yo debo sumar aquí 3. Si yo sumo 3 me queda 2 más 3, ya no es menor o igual a 5, sino que es estrictamente igual a 5, ¿cierto? Pues lo mismo vamos a hacer aquí. Lo que vamos a hacer es adicionar unas variables de holgura. Estas variables de holgura se adicionan en el caso de tener restricciones del tipo menor o igual que. Estas se adicionan, ¿sí? Eh, o en el caso de que en caso tal que la restricción sea del tipo mayor o igual que, entonces utilizamos variables de exceso. Pero estas se restan. Estas se restarían, ¿sí? Esa sería la diferencia. Mientras que las variables de holgura se suman, estas variables de exceso se restan.
Bueno, como aquí tenemos en ambos casos es menor o igual que, pues vamos a utilizar variables de holgura y las vamos a sumar a estas dos restricciones. Entonces, ¿cómo escribiríamos este problema en forma estándar? Sería maximizar z igual a 2x1 más 3x2 sujeto a 4x1 más 4x2 más la primera variable de holgura. Esto es igual a 120. La segunda restricción sería 2x1 más 4x2 más la segunda variable de holgura, porque está asociada a la fila 2, a la, sí, a la fila 2, que es la restricción 2. Esta es la fila 0, esta es la fila 1 y esta sería la fila 2. ¿Sí? Esto es igual a 80. X1 y X2 son mayores o iguales a 0. Ya aquí tenemos el problema escrito en forma estándar. Vamos, ahora sí, a empezar a explicar cómo utilizar o cómo aplicar el método simplex. Bueno, para aplicar el método simplex, lo primero que debemos hacer es reescribir esta función objetivo. Lo que hacemos es, pasamos este 2x1 lo despejamos el lado derecho de esta igualdad y dejamos 0 a este lado. Es decir, este 2x1 pasa a restar a este lado y este 3x2 pasa a restar a este lado. O lo que es lo mismo, a ambos lados sumo menos 2x1 menos 3x2. ¿Sí? Entonces esto me queda z menos 2x1 menos 3x2 es igual a 0. Simplemente despejé la función objetivo. Esto, como dije previamente, es la fila 0. Ahora la fila 1. Esta es la fila 4x, la ecuación 4x1 más 4x2 más s1 igual a 120. Esta sería la fila 1. Y por último, la fila 2. Esto es 2x1 más 4x2 más s2 es igual a 80. Escribamos ese 80 de manera apropiada. Y listo. Ahora es más claro que es un 8. No utilizamos las variables de no negatividad. Ya tenemos esto escrito de forma canónica, se llama esto. Hay forma canónica y forma tableau. Primero vamos a hacer este ejemplo sencillo en forma canónica. El tableau lo vamos a hacer con una hoja de cálculo. Pero primero quiero que entendamos bien cómo es que funciona el método. Vamos entonces a empezar ya con la primera iteración. Vamos a hacer iteraciones. Bueno, habíamos dicho que ya una vez el problema está escrito en forma estándar, el siguiente paso es identificar cuál es la solución básica factible. Para identificar la solución básica factible, yo necesito identificar una variable básica por fila. ¿Sí? En cada fila debe haber una variable básica asociada a esa fila. ¿Qué características debe tener la variable básica? El coeficiente debe ser igual a 1
Y además de eso, debe ser la única variable, bueno, no debe ser la única variable, debe tener, digamos de manera diferente, debe tener coeficiente distinto de cero solo en una fila. Estas son, eso es lo que esa sería las variables básicas. Primero, debe haber una variable básica por fila y la condición es, lo primero, que el coeficiente debe ser igual a 1, el coeficiente de la variable, y debe tener coeficiente distinto de cero solo en una fila. Miremos, por ejemplo, x1. Vamos a ver si x1 podría ser una variable básica. ¿Cuál es el coeficiente de x1? En esta fila es 4, en esta fila es 2. Entonces, no puede ser. Bueno, vamos a mirar. Este coeficiente igual a 1 es en las filas superiores o iguales a la fila 1. Es decir, en la fila 1, 2, 3, 4, las que haya, no en la fila 0. En la fila 0 solamente hay una variable básica que es z. Y siempre será z la variable básica de la fila 1. De la fila 0, perdón. Entonces, x1 tiene 4 como coeficiente acá, tiene 2 como coeficiente aquí. Primero, no cumple con esta. Y segundo, mire que debe tener coeficiente distinto de 0 solamente en una fila. Pues en ambas filas tiene 4 y tiene 2. Y además en la fila 0 tiene 2. ¿Sí? Este coeficiente igual a 0, ¿sí? Porque, bueno, ahorita explico lo de esta parte igual a 0, pero debo considerar que en la fila 0 la variable básica que la variable que yo escoja como variable básica en la fila 1 debe tener coeficiente 0 en la fila 0. ¿Sí? Miremos x2. x2 tiene como coeficiente 4 en la fila 1, coeficiente 4 en la fila 2. No cumple con esta primera condición. Además de eso, en la fila 0 tiene como coeficiente 3, el cual no es distinto, perdón, es distinto de 0. Miremos la variable S1. ¿Cuál es el coeficiente de S1? El coeficiente de S1 es 1, cumple con la primera condición. Dice acá, debe tener coeficiente distinto de 0 solo en una fila. Pues aquí está. Aquí tiene coeficiente distinto de 0, es igual a 1. En la fila 0 tiene coeficiente igual a 0 y en la fila 2 tiene coeficiente igual a 0. Entonces, definitivamente, las variables básicas eh, S1 hace parte de ese conjunto de variables básicas. Pero primero vamos a incluir a Z en ese conjunto de variables básicas. Tenemos a Z, luego tenemos a S1 y ahora dije que necesitábamos una variable básica por fila. Miremos cuál nos sirve en la fila 2. Habíamos dicho que ni x1 ni x2 nos sirven. Entonces falta S2. Y mire que S2 tiene coeficiente 1 y en las demás filas tiene coeficiente 0. Entonces S2 también nos sirve como variable básica. Eso significa que las variables no básicas corresponden a x1 y x2. ¿Qué significa esto? El valor de una variable no básica siempre, siempre es igual a 0. Vamos a escribir ese igual como igual. Siempre es igual a 0.
siempre va a ser igual a 0, esa variable no básica. Es decir, en este caso x1 y x2 son iguales a 0. Si x1 y x2 son iguales a 0, veamos cómo me queda esta expresión. 4x1 más 4x2, x1 es 0, x1 es 0, x2 es 0, entonces esto es 0, y me queda S1 igual a 120. Bueno, ahora, ¿cómo identificamos si esta solución básica factible es óptima o no? Nosotros estamos maximizando este problema. Recuerden que este es un problema de maximización. ¿Qué pasaría? Bueno, la idea es encontrar cómo sé yo que estamos en una solución óptima cuando ninguna de estas variables, ninguna de las variables que son no básicas, en este caso es x1 y x2, cuando ninguna de estas dos variables beneficiaría a la función objetivo si se convierten en una variable con valor distinto de 0, es decir, valor mayor, mayor que 0, porque recuerden que estas variables no pueden tomar valores negativos. Entonces, ¿qué pasaría si yo convierto este x1 en 1 en lugar de 0? Entonces, esto me quedaría z menos 2 menos, bueno, menos 3 por x2, pero 3 por x2 es igual a 0. Esto es igual a 0. Perdón. Despejo z y me queda que z es igual a 2. Yo estoy maximizando. Entonces, mire que sí convendría que esta variable x1 se volviera positiva. Ahora miremos, bueno, ya con eso, si hay por lo menos una única variable que mejoraría la función objetivo al volverse básica, es decir, al tomar un valor mayor que 0, entonces la solución actual pues no es óptima. Pero yo quiero decidir o yo quiero escoger cuál de las dos variables, si x1 o x2, debe ser la que ingrese a la base. Entonces ya yo sé que x1 mejoraría la función objetivo si es ingresada a la base. Ahora veamos si x2, si en este caso ocurre lo mismo. Entonces tenemos, sería z, x1 sigue siendo 0. Este es otro, estamos mirando solamente un caso a la vez. x1 es igual a 0. Entonces, menos 3, asumamos que x2 es igual a 1, esto es igual a 0, y me queda que z es igual a 3. Por lo tanto, yo puedo decir que incluir a x2 en la base sí beneficiaría a la función objetivo, porque tomaría un valor mayor al que tiene en este momento. Además de eso, yo puedo decir que es mucho mejor el valor que tomaría la función objetivo si x2 es la variable que entra a la base, a si es x1 la variable que entra a la base. Mire, pues que 3 es mayor que 2. En general, ¿qué es lo que yo busco? Cuando yo estoy maximizando, busco variables no básicas que tengan coeficientes negativos. Por ejemplo, en este caso está x1 que tiene un coeficiente negativo y está x2 que tiene un coeficiente negativo. ¿Cuál de las dos debo escoger? Pues sencillo, el que tenga el valor más negativo, es decir, el valor más pequeño, si lo quieren ver de esa manera, pues más pequeño, es decir, más a la izquierda en una recta numérica. En este caso sería menos 3. Y esa es la variable que debe ingresar a la base. Y esa la identifico, vamos a identificarla con una flechita así. Esa es la variable que debe ingresar a la base. Bien, ahora vamos a identificar, pues, si entra una variable x2 a la base, mire que yo solamente necesito dos variables básicas, una para la fila 1 y una para la fila 2. Entonces, si x2 va a ingresar a la base, yo necesito sacar una de esas variables básicas y convertirla en no básica, ya sea S1 o S2.
que son las variables que en la actualidad son las variables básicas. Entonces, una de estas variables pasa para acá y una de estas variables pasa para acá. Es decir, una básica se convierte en no básica y una no básica se convierte en básica. Ya determinamos cuál es la no básica que se va a convertir en básica. Ahora debemos identificar cuál es la variable que debe salir de la base. Para hacer eso, nosotros encontramos una división, calculamos la división del lado derecho de cada restricción por el coeficiente que tiene la variable que va a ingresar a la base en la respectiva columna. Es decir, en este caso es esta columna, entonces yo todos los cálculos los hago en esa columna. Siempre y cuando ese coeficiente sea mayor que 0. Si este coeficiente de la fila 1 o de la fila 2 es menor o igual a 0, yo no puedo hacer esa división. Solamente la hago con valores mayores que 0. Entonces veamos cuánto me da ese radio en este caso. Vamos a correr esto un poquito a la derecha. Y ahora calculemos ese radio acá. Aquí me daría 120 dividido entre 4, eso es 30. 3 por 4, 12, da 120. Y 80 dividido entre 4, eso me da 20. ¿Cuál fila o cuál variable se toma para salir de la base? Pues aquella en la que esta división, ese radio que hay entre 120, entre el lado derecho y el coeficiente de la variable sea menor. En este caso es 20. 20 es menor que 30. Por lo tanto, escogemos a ese 2 como la variable básica que debe salir de la base. Ese proceso se hace por medio de operaciones elementales fila. ¿Qué debemos hacer entonces? La idea es, se llama entonces hacer un pivote. Ese pivote lo vamos a hacer utilizando en esta variable que está aquí, que está en el círculo, pero en general utilizamos toda la fila 2. Pero especialmente es esta variable. Lo que nos interesa es esta variable aquí y esta columna. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer operaciones elementales filas, de manera que aquí nos quede un 1, aquí nos quede un 0 y acá nos quede un 0. Por eso es que es importante, a pesar que utilizamos toda la fila, realmente lo que nos interesa es este valor. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Primero que podemos hacer es, a la fila, multiplicamos esta fila por menos 1 y se la sumamos a la fila 1. Si multiplicamos esta fila, toda la fila por menos 1, aquí me va a quedar menos 4. Y menos 4 más 4 me va a quedar 0. Entonces aquí en esta fila me quedaría 0. Si multiplicamos toda esta fila, perdón, esta fila entonces tendríamos que dividirla o multiplicarla por 3 cuartos. Si la multiplicamos por 3 cuartos, pues el 4 se me cancela con el cuarto, con el 4 pues en el denominador me queda 3. Y 3 menos 3 sería 0. Con eso logramos que este valor sea 0 y este valor sea 0. Entonces vamos a relacionar esas operaciones elementales fila aquí. Lo primero es, la fila 1, la fila 0 es igual a la fila 0. Mire que la fila a la que voy a modificar no debe multiplicarse por ningún valor. La que se va a multiplicar es la fila que estoy utilizando para hacer el pivote, que había dicho es la fila 2 en este caso. Entonces esta es la que yo puedo multiplicar por valores. Las demás no pueden ser multiplicadas por ningún valor.
Entonces me queda F0 más 3 cuartos de F2. La fila 1 es igual a la fila 1 menos la fila 2. Y por último, la fila 2 es igual a un cuarto de la fila 2. ¿Por qué tengo que hacer esta última operación? Porque recuerden que aquí me debe quedar un 1. Vamos a hacer estas operaciones y ver qué resultado tenemos. Z no, me queda igual, Z no cambia. La fila 0 ¿sí? Es el resultado de multiplicar la fila 2 por 3 cuartos. La fila 2 por 3 cuartos, esto me da el 3 por 2 es 6, dividido entre 4. Eso me da, vamos a hacerla aquí a un ladito mejor para evitar cometer algún error. Vamos a multiplicar la fila 2 por 3 cuartos. Esto me queda, sería 3 medios de x1 más 3x2 más 3 cuartos de S2 es igual a 3 cuartos por 80. 8 por 3 es 24, entonces me daría 240 dividido 4. Y eso me da 60. A esta fila que está aquí la sumamos entonces con la fila, esta fila le sumamos, se la sumamos a la fila 0. Y esto me queda z menos 2x1 menos 3x2. Aquí no hay ningún otro término, igual a 0. Y al final voy a tener el resultado que voy a escribir acá. Entonces, sería menos 2. Vamos a decir que esto sea menos 4 medios más 3 medios. Me queda menos 1 medio de x1. 3 menos 3. Me queda 0, obviamente. Y me queda, por último, 3 cuartos de S2 igual 60. Esa es la primera operación aquí en la fila 0. Vamos a identificar esta como la fila 0. Ahora viene la fila 1. Para la fila 1, vamos a borrar esto de aquí. Entonces lo que debo hacer es, a la fila 1 le resto la fila 2. Me queda 4 menos 2, sería 2x1. Vamos a utilizar el color azul. Sería 2x1. 4 menos 4, me queda 0x2. S1 menos 0, S1 no está en la fila 2, pues me queda S1. Aquí me queda entonces 0 menos S2, me queda menos S2, es igual a 120 menos 80, eso me da 40. Ya tengo la fila 1. Ahora vamos a hacer las operaciones elementales fila con la fila 2. La fila 2 simplemente es dividir la fila 2 por 4. Esto me queda, sería 1 medio de x1 más x2
más un cuarto de S2 igual a 20. Entonces veamos ahora si el, esta solución es, cuál es la solución básica factible en este momento. La variable básica, las variables básicas son, tenemos a z en la fila 0, tenemos a S1 en la fila 1 y tenemos a X2 en la fila 2. Y las variables no básicas son, está X1 y S2. X1 y S2 son iguales a 0. Ahora tenemos que X2 es igual a 20. Recordemos cuál era la función objetivo original. La función objetivo original era z igual a 2x1 más 3x2. Entonces, x2 es 20, x1 es 0, este término no aporta nada a la función objetivo, y x2 es igual a 20. 3 por 2 pues es 6, eso me da 60. ¿Sí? Aquí ya tenemos entonces que el valor de esta función objetivo, de esta función, de esta solución básica, la solución básica factible en este momento sería z igual a 60, S1, S1 es igual a 40 y X2 es igual a 20. Este es el valor de la solución básica factible. Recuerden que X1 y S2 tienen valores iguales a 0 por ser variables no básicas. Ya esta solución básica factible, es el resultado de la primera iteración que hicimos. Ahora vamos a verificar si estamos frente a una solución que es óptima. Resulta que habíamos dicho que como estamos maximizando, sabemos que no estamos en una solución óptima si hay alguna solución, hay alguna variable no básica que al volver a la básica mejore la función objetivo. Y esas variables se identifican porque tienen un coeficiente negativo, como este que está aquí. X1 es una variable no básica, tiene coeficiente negativo, por lo tanto, esta variable no básica, si se convierte en básica, eso mejora la función objetivo. Verifiquemos, vamos a convertir esta variable x1, que es igual a 0, vamos a ver si podríamos convertirla en 2. ¿Qué pasaría? Si esto fuera 2, entonces me quedaría z menos 2 dividido 2 sería menos 1. Z menos 1 igual a 60. El 1 pasaría a sumar. Me quedaría z igual a 61. Entonces esta variable debe convertirse en una variable básica. Sabemos entonces que la iteración debemos hacerla, o el, sí, la iteración debemos hacerla en esta columna, porque x1 entonces pasa a ser una variable, o debe ingresar a la base como una variable básica. ¿Sí? Vamos a determinar ahora cuál es la fila que vamos a utilizar para pivotear, ¿sí? Para hacer las operaciones elementales fila. Habíamos dicho que para ello encontramos el radio o la razón entre el lado derecho de esa restricción con el respectivo coeficiente en la columna en la que estamos de la variable que va a ingresar a la base. Entonces,
siempre y cuando pues ese coeficiente sea mayor que 0. En este caso, ambos son mayores a 0, así que no hay problema. En el primer caso sería 40 dividido 2, eso me da 20. Y en el segundo caso, eso es 20 dividido 1/2, eso me da 40. Así que el, el pivote se hace en esta fila, en la fila 1, en la columna asociada a x1 en la fila 1. Entonces, ese 1 va a salir de la base, porque ese 1 es la variable básica asociada a la fila 1. Mire que tiene un 1 como coeficiente y en las demás filas tiene 0. Pues en esa misma columna en las otras filas tiene 0 como coeficiente. Entonces, por eso yo sé que esta es la variable básica asociada a esta fila. Bueno, ¿qué operaciones debo hacer aquí para, para, eh, para encontrar la nueva solución que me genera la base que conforman x1 y x2? Bueno, la primera operación es con respecto a la fila 0. Yo debo multiplicar la fila 1 por 1/4 y lo sumo a la fila 0. Para la fila 2, debo multiplicarla por menos 1/4 y sumársela a la fila 2. Y debo multiplicar así a esta fila, al final la multiplico por 1/2. Alguien podría decir, no, pues yo quiero primero multiplicar esta por 1/2, luego la vuelvo a multiplicar por 1/2 para poder sumársela a esta, y luego por 1/2 por menos 1/2 para poder sumársela a esta. Sí lo puede hacer, pero puede llegar a ser un poco más confuso. Lo puede hacer, no hay problema. ¿Listo? Yo prefiero hacerlo de esta manera. Obviamente haciendo, por último, la última operación que se hace es la de F1, porque si yo la cambio antes, pues ya no me estaría refiriendo a esta fila, sino a esta fila ya modificada. Entonces, primero hago las operaciones relacionadas con F0, con F2 y por último la fila en la que voy a hacer el pivote. Vamos entonces a mirar el resultado de esto. O vamos a ver cuáles son las operaciones que debo hacer. Entonces, la fila 0 va a ser igual a la fila 0 más 1/4 de la fila 1. La fila 2 va a ser igual a la fila 2 menos 1/4 de la fila 1. Y la fila 1 va a ser igual a 1/2 de la fila 1. Listo. Recuerden que la idea es que aquí me quede un 1, aquí un 0 y aquí un 0. Miremos ahora, encontremos el, eh, la solución resultante de estas operaciones elementales fila. En la fila 0 entonces me queda, esto es z, aquí me debe quedar 0, esto multiplicado por 1/4, me queda 1/2, menos 1/2 me queda 0. En la siguiente, pues me queda 0. En la siguiente me queda 1/4 de ese 1. Aquí tengo menos 1/4 de ese 2. Menos 1/4 de ese 2. La estoy multiplicando por 1/4, pero está menos ese 2, entonces menos 1/4 de ese 2 más 3/4 de ese 2, me queda 3 menos 1. Entonces sería 2/4 de ese 2 y 2/4 de ese 2 es 1/2 de ese 2. Esto es positivo, más 1/2 de ese 2
Esto es igual, y me queda 40 multiplicado por un cuarto, me da 10, más 60 sería 70. Hagamos entonces, y ya tenemos lista la primera fila. Ahora vamos a hacer la fila 2. Vamos a hacer la fila 2. Aquí ya la fila 1, aquí la fila 2. La fila 2 me queda 2 multiplicado por menos un cuarto, me queda menos un medio, más un medio, queda 0. En x2 pues me queda x2. ¿Por qué? Porque pues aquí no hay ningún valor. Entonces este valor multiplicado por lo que sea, que esto es 0, multiplicado por lo que sea, pues me va a dar 0. Más x2 pues me queda x2. Entonces esto es más x2. S1 multiplicado por menos un cuarto, me queda entonces menos un cuarto de S1. Aquí tengo menos S2 multiplicado por menos un cuarto, me queda un cuarto de S2 más un cuarto de S2 es un medio de S2. 20 multiplicado, perdón, 40, este 20 era el radio, eso es otra cosa. Este no, sería este acá. Sería 40 multiplicado por menos un cuarto, eso es menos 10, y menos 10 más 20, eso es igual a 10. Ahora la fila 1. La fila 1 es simplemente un medio de la fila 1. Aquí me queda entonces x1 más un medio de S1 menos un medio de S2, y esto es igual a 20. Verifiquemos que esto sí nos va a dar este valor 70. Bueno, antes que nada encontremos cuál es la solución básica factible. Aquí tendríamos que las variables básicas serían z, x1, que es la variable básica de la fila 1. Mire que aquí tienen 1 como coeficiente aquí, y aquí hay un 0 y acá hay un 0. Y por último, tenemos que x2 sigue siendo la variable básica de la fila 2. Aquí tiene un 1, aquí hay un 0 y aquí hay un 0. Entonces vamos a especificar que esta es la fila 1. Bueno, ahora sí tenemos x1, x2. Esa es las variables básicas. Las variables no básicas serían igual a, o el conjunto formado por S1 y S2. Verifiquemos cuáles son los valores que nos muestra esta iteración, este resultado que tenemos acá. Entonces sería z es igual a 70, x1 es igual a 20 y x2 es igual a 10. Ahora, reemplacemos aquí en esta función objetivo, simplemente para verificar que el valor coincida con este 70 que está aquí, dados estos valores que se están tomando las variables x1 y x2. Me queda 2 por x1, x1 es 20, 2 por 2 es 4, sería 40, perdón, más 3 por 10 es 30, 40 más 30, pues es igual a 70, y el valor corresponde. Ahora vamos a mirar si esta solución si es óptima. Bueno, nuevamente lo que hacemos es buscar las variables no básicas
los coeficientes que estos tienen en la fila cero y verificar que si alguno de estos es menor a cero, porque estamos maximizando. Entonces buscamos coeficientes de variables no básicas menores a cero. Hay dos variables no básicas, S1 y S2, y en ambos casos los coeficientes son mayores a cero. Por lo tanto, estas no beneficiaría a z, al valor de la función objetivo, convertir estas variables en variables básicas. Verifiquemos para salir de la duda, si alguien la tiene. S2, ¿qué pasa si hacemos S2 igual a 2? S2 multiplicado sería 2, multiplicado por un medio me queda 1. Z más 1 igual a 70. El 1 pasa a restar acá y me queda 70 menos 1 es 69. Es decir, Z estaría perjudicándose, estaría disminuyendo el valor. Entonces, esta no es una buena idea. Esa variable no debe convertirse en una variable básica, tampoco S1. Por lo tanto, ya estamos frente a una solución óptima. Y esto lo señalamos de esta manera. Le ponemos un asterisco al valor de z. De esta forma estamos estamos señalando que ese es un valor óptimo y, en, y, y acá se informan los valores de las variables originales. Ya aquí no tenemos en cuenta las variables de holgura ni las variables de exceso en caso tal que haya, solamente las variables originales, porque esas son las variables de decisión, esas son las que en última interesan. Entonces a un tomador de decisión no le importa qué valor tuvo S1, ni qué valor tuvo S2, ni E1, ni E2, él busca las variables originales, que son las variables de decisión. Esas son las que se reportan al final. Pero en cada paso hay que ir señalando cuál es la solución básica factible. Bueno, ya este sería entonces la solución óptima del problema original, que pues recordemos era, mire que las variables originales son x1 y x2 y son las que se reportan aquí. Ya hemos entendido cómo es de manera sencilla el método simplex. Vamos a hacer otro ejemplo, pero para este vamos a utilizar una hoja de cálculo.